Hoy vamos a continuar con Arenia, la charla que empezamos el anterior domingo sobre las técnicas sobre sabiduría ancestral y las técnicas milenarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está yendo todo? Bien, bien, pasé ahora una gripe fuerte. Ahora estoy saliendo de esa gripe, así que no tenía mucha energía esta semana, pero mejor hoy. ¿Y tú? Bien, perfecto. Bien, muy bien. La verdad es que ya han pasado todos los efectos secundarios de los viajes iniciáticos que hablábamos la semana pasada, creo que fue el domingo, y bien, ahora ya por fin, eh, la verdad es que estoy aprovechando para todas las evidencias de lo que está pasando en todo el cambio del colectivo humano, estoy aprovechando para hacer prácticas en casa, poder integrarlo, poder reconocer qué es lo que está pasando, poder ver cómo impacta en el ser humano. Y bueno, después de eso, tú sabes, hablar en live o hablar a través del canal YouTube, ir contando qué es lo que está ocurriendo para que el máximo de personas puedan aprovechar lo que ahora está pasando, ¿no? Sí, 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 hay mucho pasando, se puede sentir. Sé que esto que siento en el cuerpo es parte de todo ese movimiento de energía, de emociones, de pensamientos que son muy, muy, muy pesados y que ahora como que se van haciendo más sutiles. Lo puedo sentir fuerte. Ujú. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Primero, ¿tienes preguntas? Porque siempre me gusta empezar con tus preguntas, que si no después... Justo te iba a decir que hoy no tengo preguntas, que más bien No lo puedo creer. más bien te iré preguntando a medida que siempre me causa alguna curiosidad lo que dices y de ahí se formuló una, pero te iba a decir más bien que si tú continúas con la charla que continuamos el anterior Sí. domingo porque me pareció magistral todo lo que nos pudiste transmitir y ver cómo tu camino te llevó hacia introspección y encontrarte contigo mismo. Para mí fue mágico, fue un viaje y me ayudó a verme a mí mismo reflejado en ti también. A muchos creo de los que nos van viendo. Y pues me alegro tanto. Bueno, contaros un poquito. Uno, teníamos un vídeo la semana pasada que tiene que ver con técnicas ancestrales y la verdad es que hay más que de hablar de técnica, hablábamos de que teníamos un gran legado de la ancestralidad, más allá de los linajes transgeneracionales, que nos permiten desplegar hoy potenciales que la humanidad ya ha ido desarrollando. Pero también nos recordábamos o hablaba en aquel vídeo de que el ser humano está limitado evolutivamente a ser simplemente un 5 o un 12% de todo su potencial, existiendo un 100%. Entonces, ocurre que no estamos abriéndonos a recibir todo lo que las humanidades han ido desarrollando y nos basamos en lo que las humanidades han ido desarrollando en hacer simplemente un taller o un curso. Y es mucho más que eso. El desarrollo evolutivo de las especies nos ha dejado un legado maravilloso, pero nos estamos limitando a ser apenas un 5% de nuestro potencial porque queremos encajar en patrones y modelos cognitivos conductuales que nos están impidiendo ser más allá de lo que el modelo impositivo, social, cultural, familiar nos está de alguna forma domesticando para ser. Entonces, somos un animal, dicho así, o somos un potencial biológico con una gran capacidad evolutiva que está domesticado cual animal doméstico en casa para hacer casi nada de todo lo que podría hacer y limitarse simplemente a ser una pieza, ¿no?, de esta maquinaria social, industrial, comercial, sanitaria y económica. Entonces, bueno, lo que hablábamos el otro día tenía que ver con que las técnicas ancestrales combinan lo mejor de esta evolución y este desarrollo que las humanidades han tenido y que al ser humano social se le tiene que entregar como una técnica, pero que el humano natural lo que hace es vivir y experienciar modelos evolutivos que ya han sido contrastados, que ya han podido validar que son eficientes y eficaces y que les permite la libertad de desarrollarse a sí mismos. No es un modelo impositivo, sino un patrón evolutivo. Y eso lo cambia todo. Eso para también, lo dejo caer para los que también están en formación de Akash, Ágora y Aura, en Ágora, que es el primer estado vibracional de nuestra mente planetaria, podemos encontrar patrones evolucionados de las humanidades como ideas originales que el ser humano ha tenido y que ha ido guardando la mente planetaria a la espera de que los manifestemos y los traigamos aquí a la creación, ¿no?, al plano de la experiencia.
Entonces, realmente el ser humano se puede permitir un acceso a esos patrones y a esas ideas originales, no solamente para su propio crecimiento personal, que le llamamos, o para su propia evolución, sino también para poder impactar a todo lo que somos, ¿no? Al colectivo. Entonces, bien, por ahí para empezar hablábamos de la semana pasada de esas técnicas milenarias, ¿no? Que el humano social necesita que se llame técnica, cuando en realidad estamos hablando de un legado ancestral que nos permite de varias formas, ¿no? Por un lado está el conectar con la mente planetaria, salir de los patrones de frecuencias para entrar en patrones vibracionales naturales, que hace que de forma natural uno conecte con esa información que nos es dada, que nos es natural, que es libre y que está hecha para nuestra evolución. Y por otro lado, también se puede poner atención e intención para estar en conexión con esa sabiduría ancestral que también nos es dada, también es algo orgánico, natural y lógico que está en nosotros. Lo único que ocurre es que el humano social requiere una adaptación para descubrir esa conexión natural porque nos hemos artificiado, ¿no? De muchas formas. Entonces, ya tenemos una sabiduría ancestral que nos permite ser eh, canalizadores, como nos permite estar en sintonía con todos esos patrones evolutivos, como nos permite crear los propios nuestros mismos, que depende de nuestro propio camino único de vida, que también da para mucho, ¿no? El libro de una sola persona da para muchísimo que contar y muchísimo que compartir, y no sabemos consagrarnos con la maestría de nuestra vida. Y eso es algo que, por ejemplo, en formaciones que tengo en este momento, que doy en la red de conciencia, ofrezco a través de Ágora, ¿no? Cómo sacar lo mejor del pasado para tener un presente potencial. Bueno, pues por ahí andaría lo que hablábamos la semana pasada. Y también, como no te veo, yo aquí no dejo de hablar, ¿sabes, No, Santi? tranquila. Ya cuando me pase algo por la mente que te quiera preguntar, yo te voy a... Yo aquí Y dale. Claro, no se crea tanta esa interacción con la mirada, pero te sigo, te sigo. Te estoy siguiendo vale, muy bien. atento. Perfecto. Luego estábamos hablando también de que las técnicas milenarias era el nombre que, ancestrales, que era el nombre que se le da para el ser humano, ¿no? Pero en las técnicas milenarias, ¿de qué se trata? Las técnicas milenarias se trata de que el ser humano, que habiendo sido domesticado como tú y como yo, hemos desarrollado grandes dones y talentos que como no eran comunes, normales, habituales, procedentes, ni estaban siendo realmente incitados por el colectivo humano, en este caso por el paradigma social, los hemos ido guardando dentro de nosotros. Eso, que para nosotros se llama aural, todo ese potencial que el ser humano tiene contenido dentro, digamos, a nosotros también le llamamos técnicas milenarias, porque vienen de este milenio, tienen que ver con nosotros mismos, tienen que ver con el desarrollo de esta humanidad en concreto que nos ha llevado a esta civilización y es un potencial dormido, durmiente. Lo digo por esta razón. Cuando yo comento que el ser humano se encuentra al 5% de su potencial evolutivo, solamente hay que mirar la nueva Biblia llamada Internet para reconocer que la propia comunidad científica nos dice que el ser humano apenas utiliza el 5% de su potencial mental, biológico, energético, psíquico e intelectual. El 5%, y nos quedamos tan tranquilos en el sofá viendo la noticia, la leemos y decimos, ¡hala! ¡Mira! Y no nos damos cuenta de que eso es para que uno reaccione. ¿Cómo es posible que sabiendo ya el humano datar y consensuar que existe un 100%, cómo nos podemos quedar tranquilos de que solo estemos utilizando el 5%? Todo esto se debe a una domesticación masiva para poder utilizarnos, como he dicho, como piezas para un engranaje social. Pero, ¿qué pasaría si el ser humano se atreve a desarrollar más del 5%? Pues en neurociencias y en la tesis de la que tanto hablo últimamente, que presentaba en abril de este año, que está avalada con otros 133 científicos, hemos podido reconocer, haciendo
Bien, vamos a hablar que test para no entrar ahí. Sí. Escáner de cómo funciona la mente humana. Hicimos escáner para humanos que fueran sociales, humanos naturaleza y humano natural. El humano natural es aquel que no se ha socializado. Pensamos que el humano natural que no se ha socializado directamente vive en una tribu indígena, que también, y que cuenta con lo justo para vivir y que tal y que cual y que debería algún día socializarse para que todos ellos puedan ser una evolución o puedan estar en ese primer mundo, ¿no? Lo cierto es que no. Existen 5.000 millones de habitantes no censados que se llaman humano natural. 5.000 millones de habitantes son una cantidad exagerada de seres humanos que tú y yo no conocemos, que Claro. creemos que solamente una tribu de 100 personas aislada en la montaña y no tiene nada que ver. Hay toda una civilización que el ser humano social no conoce y que ellos a sí mismos no se llaman humano social, ni se llaman sociedad, ni siquiera se llama humano naturaleza ni natural, se llaman humanidad. So, Esa humanidad pudimos pedir que vinieran a hacerse escáner también para poder contrastar qué tipo de mente y de cerebro y de desarrollo evolutivo biológico podía tener un ser humano como tú, como yo, que hemos nacido en sociedad, un ser humano que, estando como tú y como yo, se hubiera dedicado al desarrollo de ideas brillantes, originales y pura genialidad, e incluso deportistas de élite. Luego también testamos a seres humanos naturaleza, es decir, que habiendo sido social, se habían ido a vivir a la naturaleza, comulgaban con ella, vivían en sincronía simbiótica con ella, es decir, claro. alineados con las fuerzas naturales. Y luego, por otro lado, estos seres maravillosos humanos natural que no estaban aislados ni mucho menos y crean una gran red en el mundo entero que está al paralelo de la social porque no se dedican a los oficios ni tienen el paradigma de la economía ni de la sanidad, Arenia, sino ahí, perdón que te bien, interrumpa, me viene algo que es aprovecho 5 millones de habitantes, es un montón, no sale 5.000 eso en 5 millones de millones habitantes, de que no habitantes. aparece en Wikipedia, ¿no? En ningún lado. Y claro, la gente se va a preguntar ese dato, ¿cómo lo obtuviste? Porque claro, en la mente está introyectado que son 100 personas en una tribu en el Amazonas, 100 personas en el África y se acabó. Existe un mundo más allá del que nos cuentan en Internet, porque Internet está totalmente manipulado para que nosotros encontremos solamente lo que ellos quieren que encontremos. Todo está limitado. 5.000 millones de habitantes no es que me lo encontrara de un día para otro detrás de un árbol, sino que entré en una red que me invitaron a conocer el mundo que había más allá de las fronteras humanas. Cuando yo vi la cantidad de miles de millones de seres humanos que existían en todo el mundo, que se conectaban entre ellos, que compartían su tecnología biológica, etcétera, etcétera, sería mucho contaros de ello, podría dar para otro live, Sí, encontré que se me cayó un velo muy grande, porque yo había sido domesticada para pensar que la sociedad era lo único que había exacto. y que esas tribus indigenistas estaban aisladas y que bueno, que algún día te puedes ir allí de retiro, que te sale en un documental, que son estudiados como un tipo de humano así como arcaico que todavía viene Pasado. del Cromañón. Ujú. O sea, perdona, nosotros venimos del Cromañón en comparación con los dones y talentos que han demostrado tener esas humanidades o esa Claro. humanidad. Les dicen incivilizados, ¿no? Están incivilizados en el sentido de que no están domesticados. Y cuando entraron en escáner y no nos mandaron al gran sabio de su tribu, como quien dice, ¿vale? Porque ese no se mueve de allí, ni entra en un escáner, ni va al paradigma social, porque no quiere verse contaminado ideológicamente. Claro. Y se cuidan bastante bien, ya hablaríamos No, de eso. no sale Pero buscando un pasaporte ni una visa. no ni quiere tomar un medio de transporte, ni quiere tomar nada. Claro. Entonces, bueno, sí pude tomar algunos de sus hijos, si estaban entre dos mundos, es decir, sí podían ir a sociedad y volvían a su mundo tranquilamente, sin ningún miedo a ello. Ahora bien, no estudiaban en la universidad, no se relacionaban con mujeres ni hombres en el sentido de parental, de pareja,
y no comían la comida del ser humano social, porque todo es pensamiento y el pensamiento transforma tu mente. Aquello que comes es lo que eres, aquello que piensas es lo que eres y aquello que haces es lo que eres. Entonces ellos cuidan mucho de no cambiar su idiosincrasia, siendo una ideología que les permite estar en continuo desarrollo. Los dones y talentos que yo pude experimentar allí me parecieron tan sobrenaturales que yo me lamenté mucho de haber nacido en sociedad, debo decir. Pero bueno, lo que pude hacer con todo ello es pedirles el favor a algunos de esos seres humanos maravillosos para poder hacerles un escáner y poder comparar todos esos tipos de escáner y poder comprobar de dónde venía ese 5% que nos estaba limitando como humanidad. Descubrí que el ser humano social, amén de que te parezca una locura, había seres humanos que tenían un 3% y había seres humanos sociales que tenían hasta un 6%. Y el 6 ya era una persona bastante talentosa, es decir, con un desarrollo intelectual talentoso. Me encontré en algún genio que otro tipo genialidad, me encontré un 8% de desarrollo. Pero en el humano naturaleza, no teniendo tanta carrera universitaria, no teniendo el estrés del humano social y no sintiéndose un peón de esta macroindustria social, sino viviendo en la naturaleza con su su autovivencia en el sentido de crear su propia abundancia y aprovechar la abundancia natural para vivir en sincronía. Sí, claro, casa, sí, claro, comprada, sí, claro, con gobernación de por medio, ¿no? Claro. Pero habiéndose salido de sociedad y habiendo creado un modo de vida autosustentable. Esas personas estaban en un 8 o 9 y no tenían universidad, no tenían ninguna genialidad, eran artistas. Y entonces luego me fui al humano natural. Y el humano natural me encontré que estaba entre el 9, más bien 8,5, hasta el 13 que llegué a encontrar. Y era gente joven. Wow. Gente joven, que no le había hecho falta. Y yo me imaginé, si ese chico joven tiene un 13%, ¿qué no tendrá su padre? ¿Qué no tendrá el abuelo? Me encontré personas con 115 años y 120 años que yo creí que tenían 90, 80. Y yo dije, pero estamos locos, hay toda una humanidad que yo no conozco. ¿Hasta qué punto de mentira es toda esta parafernalia social que nos empuja a pensar que la humanidad es horrible, que hay que tenerse miedo los unos a los otros, que somos lo peor de la evolución y que solamente nos pone noticias de lo peor, lo peor, lo peor, lo peor y lo peor? ¿Dónde están esos seres humanos talentosos, sobrenaturales, geniales, con modos de vida realmente autosustentables, con ideas brillantes que comparten entre ellas y que no necesitan el dinero para vivir? ¿Por qué no hablan de eso? Pues no les interesa, ¿no? Desde luego no les interesa para nada que nos salgamos del paradigma social, porque la sumatoria es el paradigma social. Sí, aparte uno que literalmente no entiende y no puede comprender que hay algo más. No está dentro de nuestro esquema. Probablemente estemos tomando tus palabras como muy nuevas, como increíbles y difíciles de corroborar también, porque tendríamos que irnos para allá a la selva y ver qué está pasando. Y pensamos que está en la selva. Mira, te voy a Exacto. poner un ejemplo que pongo en mis formaciones de Akasha, Ahura y Aura, porque es sobrecogedor. Mira, de un día para otro aparecieron en Japón 7.000 islas. Esto es una noticia que uno puede ver en internet. De un día para otro, Japón dice, hemos encontrado que tenemos 7.000 islas que antes no teníamos en nuestro mapa, digámoslo así. Habiendo miles de satélites contrastados entre satélites que tenemos de la NASA, de meteorología, de empresas privadas, de comunicación, que vemos el mundo entero 360 grados, ¿cómo es posible que no tuviéramos en nuestro mapa 7.000 islas? No un islotillo ahí que está perdido entre las olas y no me he dado cuenta. 7.000 islas. ¿Podemos entender que hay gran parte del mundo que no conocemos? ¿Podemos entender que hay gran parte del mundo que no nos cuentan que está? ¿Podemos entender
que tú y que yo no vamos a recorrer el Google Map, que por mucho que juguemos al Google Map, al Google Earth o cualquier otro mapa que nos dice que el mundo es así, tú y yo no lo vamos a recorrer. No tenemos Ujú. manera humana, personal, sin una maquinaria que me permita un punto de vista aéreo de comprobar que lo que me dicen es cierto. Pero lo que sí que puedo comprobar es que existe muchísimo territorio que Google me dice que no hay nada y no es cierto. Que hay muchísimo territorio que no aparece en el mapa y Claro. que van cambiando las holografías según les parece y nos van diciendo que son fotografías tomadas con satélite con una fecha para manipularnos. El Wikipedia es la gran fuente de desinformación masiva creada por el Estado. Entonces tenemos que entender que todo lo que creemos que es libre y veraz es una falacia. Y ese es el primer golpe a tu sistema de creencias. No puedes Exacto. creer nada que no puedas comprobar por ti mismo y la historia de la humanidad que te han contado está hecha para manipularte desde que naces hasta que te mueres, limitando todas tus posibilidades evolutivas de hacerte a ti mismo y de ser libre. Entonces, cuando descubres que hay 5.000 millones de habitantes que se conocen entre ellos y que no juegan al juego de la sociedad, se te cae la gran pirámide de Keops en la cabeza. ¿Cómo puede haber tantísimos millones de habitantes en una realidad absolutamente paralela a la que yo vengo? Pues cuando eres invitado a conocerlo, entonces descubre que hay todo un mundo que tú Ujú. tenías acceso a él. Y entonces, a partir de ahí, que también me pasó, Mm. recibí durante 3 años formaciones de muchísimos de esos hombres sabios, de muchísimos de esos desarrollos evolutivos, de muchas de esas agrupaciones de seres humanos que vivían en comunidades extraordinarias y que esas técnicas me enseñaron muchas cosas. Por ejemplo, a ser libre de dentro hacia afuera y luego Wow. a poder crear mi propia identidad para poder impactar a la humanidad y a la sociedad desde lo que yo soy, sin tener que prostituirme, venderme, malformarme, ni tener que convertirme en ninguna expectativa externa que hace que yo tenga un ruido interno incesante llamado ego. Me enseñaron a la autoliberación del ser humano a través de ser y estar, ser vida. Entonces, bueno, para mí, para ir volviendo, ahí fue donde descubrí técnicas ancestrales, como, bueno, algunas que os contaría, pero la técnica más interesante para hacer un biohack a tu mente es el breathwork. Son técnicas de respiración donde descubres que tu biología está tan limitada porque no respira bien. La propia respiración es capaz de liberar tantas corazas, tanta cantidad de acumulación mental. Puede hacer tantas cosas solo la respiración que yo me quedé sobrecogida de que solo aprender técnicas de respiración pudiera cambiar toda mi realidad. Esa Impresionante. fue como sobrecogedor. Solo esto, qué bueno, eres un humano social naturalizándose. Para nosotros no existen las técnicas, ya vivimos continuamente en desarrollo evolutivo. El ser humano requiere técnica, breathwork es la técnica definitiva para el ser humano, porque si la técnica requiere de pensar y de ponerme a entender, ¿sabes qué acaba ocurriendo? Que el ego Relacionar. monta su historia. El ego se monta su historia, lo interpreta, lo hace suyo, luego voy y me monto un curso de eso que yo he aprendido y se lo cuento a otro mal, y al final se convierte luego, en el peor de los casos, en un sistema piramidal americano de algún tipo de patente, de técnica que te va a cambiar la vida tipo Mesías, ¿no? Y no va a Ujú. pasar. Entonces Claro. yo digo, lo más simple es lo más eficaz. Hermoso, hermoso. Claro, respirar es el famoso pranayama, creo que viene de la India, que muy pocos entienden cómo funciona y lo espectacular que es practicarlo. Yo creo que cualquier persona que respira profundo ahorita hace una pequeña respiración de fuego, la que alguna vez aprendí, y se va a terminar muy mareado, ¿no? Sí, es como, bien, yo cuando me formé como profesora de yoga hatha, también aprendí 4 respiraciones, 4 pranayamas que me servían
en una parte de la secuencia que se aprende en el yoga como una parte para la liberación del peso en tu mente y poder entrar realmente en la calma mental que te da luego la clarividencia, no solamente para estar en presencia mientras que te desarrollas en tu práctica, ¿no? Sino también cuando llegas al final de la práctica, que es la parte más importante del yoga y nadie sabe, es la meditación al final. Mm, La meditación del final, toda la preparación del yoga te lleva a ese claro, momento de meditación donde realmente puede surgir una conexión entre tú y el todo, entre el yo soy y el somos, y entre lo que tú creías que eras y en convertirte en vida misma potencial. Eso es para lo que te prepara el yoga. La mayoría va al yoga para hacer pilates, ¿no? La sí, mayoría va al yoga para hacer gimnasia. Entonces imagínate, si ya estamos contando mal el yoga, ¿cómo no estaremos contando de mal la respiración, ¿no? exacto. Sin embargo, el breathwork que yo aprendí 13 técnicas de respiración sobrenaturales. Lo Wow, cierto es que la formación que yo doy solo enseño 7, porque las otras son un nivel bien. Uno tiene que tener una mente ya estable, preparada para poder manejarse con ellas. Los otros correcto. 7 son una preparación interna hacia estados elevados de conciencia. Te permite trascender la psiquis y la mente inferior, que es la mente en la que normalmente nos movemos socialmente, que tiene que ver con la memoria histórica, con los patrones que tengo personales de vida, patrones cognitivos conductuales, está mi sistema de creencias y está todos los personajes que yo creo que soy. Eso es psiquis e inferior. Entonces, las respiraciones, las más elementales, me permite trascender esa mente, refinarla y convertirla en una mente realmente eficiente, con espacio para volver a crear y tejer nuevas redes neuronales, solo respirando. Luego, cuando vas avanzando en la respiración, te permite estar en presencia y conciencia en tu mente biológica superior. Cuando estás en tu mente biológica superior, te encuentras que tienes acceso a eso que hablábamos, a dones y talentos del desarrollo de las humanidades, a la sabiduría ancestral que te pertenece por ser humanidad y por ser vida biológica. Y además te permite un nuevo espacio donde crear tu propia genialidad, porque tú eres un ser humano extraordinario, único en el universo, en el planeta y en tu tierra, si lo quieres ver así. Claro Y que eso es sí. solo llegando a través del breathwork a esa respiración. Y luego hay una respiración que es un bioshock muy fuerte, que se llama el rebirthing, que nos permite hacer realmente un biohack muy fuerte. Yo me gusta también llamarlo la muerte del ego, Ujú, porque el ego no deja de ser un ente parasitario que se crea dentro de nos por la falta de libertad absoluta que tenemos de ser. Y el ego es el que se mueve entre toda esa información de la psiquis, la memoria, lo que yo creo que tengo que ser, lo externo y lo interno. Y entonces se convierte en esas voces internas que no paran de interpretar todo lo que pasa. Sin embargo, hay un biohack muy fuerte, ¿no? Que es esa técnica milenaria de respiración, el breathwork, ujú. el rebirthing, que te permite hacer un clac, tomar conciencia del yo soy y verte separado del ego y poder convertir el ego en tu mayor aliado, trascenderlo para refinarlo como habíamos refinado la memoria inferior y la mente inferior y la psiquis, y refinar el ego para convertirlo en una inteligencia social que se ponga al servicio de la inteligencia biológica superior que tú eres. Buenísimo. Arenia, te tengo una pregunta. ¿Cómo es el ego, si es que lo tienen, de estos personajes que tú conociste, de estos 5.000 millones que nos cuentas? Bueno, no conocí los 5.000 millones, menos mal, pero Bueno, de los pocos. Tienen ego, mira, están como nosotros. el ego es un ente, es un egregor. Ellos conocen muy bien las enfermedades de la mente, que le llaman, que ellos le llaman las enfermedades del humano social. Ujú, Dicen que el ser humano tiene 5 enfermedades en su mente, que ya podríamos hablar de eso cuando quiera. Las 5 enfermedades de la mente que limitan la evolución del ser humano. Entonces, bien, ujú, ellos reconocen lo que es un ego y un egregor, que es
de la sumatoria de un conjunto de ideas se crea una entidad que se mueve en base a todas esas ideas y pensamientos, memoria, patrones y creencias. Entonces, ellos no se manejan con un ego, en el sentido de que ellos siempre están aprendiendo en el día a día y sintetizando de tal forma que viven en el ahora. No usan las palabras como ayer, no Wow. usan las palabras mañana, pero sí pueden citarse para hacer algo, ¿no? Ujú. Esto requiere estar aquí, imagínate, a diario, ¿no? Pues uno sabe que todos los días tiene que estar ahí para hacer algo a diario. Uno sabe que algo Claro. dura varios días. En realidad las cosas comienzan y acaban y ya está. Se dedica el tiempo que se dedica y se para descansar. Pero no se citan con el tiempo, excepto que estén hablando con el humano social que requiere una ley del tiempo artificial para poder moverse por el artificio, ¿no? Por el Ujú. oficio. Pero ellos utilizan el tiempo de otra forma, los ciclos naturales y el tiempo que se tarda en realizar las tareas que empiezan y acaban. Entonces, Mm. bien, solamente vivir en un tiempo presente, donde ellos no utilizan la palabra pasado ni ayer, ni utilizan futuro ni mañana, sino que crean planes en el presente potencial, que le llaman presente continuo, y Ujú. continuamente todo avanza y evoluciona porque todo es vida y todo es así, todo es Ujú. continuo cambio. No le tienen miedo al cambio, no le tienen miedo a la muerte. Nosotros Claro, tenemos pánico al cambio. Nos echamos una pareja y no queremos que cambie, queremos que sea como la recordamos. exacto. Vamos a un sitio y queremos que sea tal como nosotros fuimos la última vez. Repetimos y repetimos porque estamos modelizados, Ujú. estamos domesticados. Sin embargo, que ellos se viven en un presente continuo, nos invitan a nosotros a vivir en el ahora. Ahora está pasando este momento. Claro. Ahora estoy presente en este momento. No estoy pensando en ningún otro momento. No me hace falta utilizar mi mente para pensar en otro momento cuando tengo a un ser humano delante, porque es ahora cuando debería de pensar que te tengo enfrente. Pero la gente, y digo gente, Ujú. las personas, el individuo social, solo aprende de este momento mañana, si acaso aprende. Mañana entonces se da cuenta Claro. que hay Lo dices y me gente. desespero, claro. Claro, es así, pero hay gente que me dice, ay, que todavía no he superado que lo dejé con mi novio hace un año. ¿Y qué has hecho este año? ¿Qué has hecho este año? ¿Cuánto tiempo te hace falta para superar que hace un año ya no estás con alguien? ¿Me lo cuentas? ¿Cuándo va a pasar eso? Claro. Pasa ahora, no te va a pasar nunca porque solo existe el ahora. Y Pasa. en el ahora, tu ex no te está pasando, te está pasando la vida misma delante tuya y la estás dejando pasar. Exacto. Exacto. Qué fuerte concepto. Y eso cómo me lleva a preguntarte también con la forma en la que ellos están en el aquí y el ahora. ¿Cómo enferman? No enferma, No enferman. Perfecto. No no necesitan parar enferma. porque enfermedad justamente hace referencia en etimología a darse ese espacio de tiempo en el que te tienes que detener para poder continuar nuevamente. Qué interesante lo que me cuentas. Puedes tener un accidente, ¿no? Caerte haciendo algo, bien, pero no tienen una enfermedad porque la enfermedad es mental y se cocrea colectivamente. Y ellos tienen una comunidad fuerte que cuidan lo que piensan, lo que sienten, lo que se proyectan, lo que se desean, cómo se miran y lo que sueñan. Tienen comunidades, las comunidades, algunas de ellas que yo he conocido, cuidan de lo que piensan y de lo que sueñan por la noche. Entonces, Wow. muchas de esas comunidades que yo conocí, al menos tres, descubrí que por la mañana desayunaban muchos en comunidad, al menos esta Uf, que te pongo un ejemplo, desayunaban en comunidad todos juntos y se contaban qué habían soñado, porque como la mente es un enjambre que conecta al grupo entero, el sueño podría vaticinar un problema que tiene el grupo y no se sabe. qué bien, qué bonito. Co-creaban conjuntamente el futuro potencial que le llamaba yo, co-creaban las acciones para lo que querían cosechar el día de mañana. No me refiero a agricultura, sino a qué acciones vamos a llevar a partir de ahora a cabo, qué planes, para qué objetivos que queremos conseguir colectivamente. Qué hermoso, qué genial.
Mira, es impresionante porque me lleva a pensar en cómo se está llevando también la forma en la que nos comunicamos acá, justamente en redes sociales. Y todo lo que se habla de espiritualidad y cambio de conciencia no es nada más que una información sobre el tiempo y el espacio también. Nadie te está Ujú, dando técnicas de cómo cambiar aquí y ahora. Digo nadie porque, ujú. bueno, excluyo a la gente que sí lo hace para dramatizar un poco y calar la psique, de que ahí es donde deberíamos poner la atención en todas esas técnicas que nos permiten encontrarnos con nosotros mismos. Y esas deberían ser las preguntas, las curiosidades. Y no, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Y en el 2024 qué? ¿Cómo va a ser? ¿El 2025 qué Sí. va a pasar? Hay mucha gente que quiere vendedores de humo para que le diga qué va a pasar el día de mañana. Y la verdad es que ver el día de mañana requiere conocer de qué forma se entra en estos egregores para sacar la información de la tendencia. Porque los egregores sociales crean la inercia como la tendencia, porque ellos sí persiguen determinados objetivos y así mueven las fichas de ajedrez para conseguir un objetivo en concreto, ¿no? Ujú. Entonces, sí, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos la conexión con Akash, lo que nos permite la mente planetaria es el acceso a la información que manejan estos egregores, que son datos que los que aprovechan para manipular a la población ahora, cuando ellos ya tienen un plan de futuro. Es decir, para esos egregores de los que dependemos socialmente, nosotros somos el pasado, porque ellos viven en el futuro y manejan el pasado para que ocurra ese futuro. Es decir, ellos no te ven en presente. El único presente que les importa es cuando han conseguido un objetivo y van a por el siguiente. Claro, Es el único presente que les importa. Nosotros, la humanidad, para estos egregores sociales, económicos, industriales, comerciales y sanitarios, como por los egregores de continente, país y ciudad, para lo único que nosotros les importamos es para que le demos el rendimiento que ellos requieren para los objetivos de futuro que les importan. Entonces nosotros siempre somos el pasado, porque ellos siempre van por delante en el tiempo. impresionante. Pero ahí no existe la hora. En el único momento en el que existe la hora es en el que tú decides verte a ti mismo más allá del ego Ujú. y más allá de la identidad social que te han dado, más allá de la ide externa, como más allá del ego interno, que no para de decirte quién eres, cómo eres, para qué eres, qué deberías de hacer, tengo que, porque si no, no sé qué y no sé cuánto. En el momento que decides soltar por un momento esa identidad externa y por un momento esa identidad interna ego, ¿con quién te encuentras? Claro, con uno mismo. Con uno mismo. Y ese uno mismo lleva abducido por el ego toda la vida. No es el piloto de tu vida, el piloto de este vehículo biológico conciencial, porque no es consciente. El ser está inconsciente, adormecido, si acaso en el que acompaña al que conduce, ¿no? En el sitio del acompañante, dormido como si fuera totalmente drogado por la situación y nunca Claro, ha tomado una decisión propia. Entonces, ir a soltar por un momento externo, interno y encontrarte que dentro estás tú, o está el yo mismo, o está mí mismo, dormido, sin poder apenas tomar una decisión propia, da, claro, da frustración y da dolor reconocer cuántos años hemos estado ahí sometidos, claro. cómo ese ocupa llamado ego no está a favor de mí, sino que se cree que es yo. Interesante. Claro, secuestrados totalmente por una idea falsa Absolutamente. de uno mismo. Justo Ujú. ayer conversaba con alguien y me decía que sostenía un problema como cualquiera de la humanidad y le hacía notar que no es ella, o que no es ella, que es otra, que es algo más, que es un pensamiento externo a él. Y no lo podía creer. No, decía, pero soy yo la que tiene ira, soy yo la que está en frustración, la que quiere como vengarse con este problema que está teniendo. Y le decía, no eres tú, es un ego. Y era difícil de explicarle, porque aparte que uno también está saliendo de eso. Entonces, ahí te quería hacer una pregunta, Exacto. Arenia. Sí. Ahora vamos,
todo esto que está pasando dentro de las ciudades. Por lo tanto, son los focos de este ego, de este egregor del que hablamos desde el inicio. Eh, Desde ahí, ¿cómo ves tú esto que está pasando con la humanidad? ¿La tendencia es irse hacia la naturaleza o si hay arreglo acá? Bien, tendencia tiene que ver con inercia. Ujú. La inercia se llama el devenir mismo que está creando el paradigma artificial. La tendencia tiene que ver con corrientes comerciales para poder, mientras que la inercia te lleva en una dirección, la tendencia te permite convulsionar con ideologías aparentemente que te liberan, cuando en realidad te mantienen tejido más dentro todavía. Ahora, la inercia y la tendencia no es volverse naturaleza, porque sociedad no quiere que te vuelvas naturaleza. Y naturaleza podríamos malentender que es solamente irse a vivir a la naturaleza. Naturaleza tiene que ver con que tú te permitas desplegar el potencial que por naturaleza te pertenece, en lugar de que no te permitan desarrollar todo lo que tú podrías llegar a hacer y no te limiten para ser solamente un 5% de lo que tú puedes ser, para que seas una pieza para todo lo que otras entidades egregorianas quieren de ti. Me refiero entonces que inercia y tendencia no es nunca y en ningún caso que el ser humano sea humano naturaleza, que el ser humano descubra que existe el humano natural, y ni mucho menos la tendencia es que te vayas a la naturaleza a vivir, porque entonces puedes tener autosustento y no les interesa. Claro. No quieren que tengas energía propia, agua propia, comida propia, porque entonces no eres un consumidor. Exacto. Entonces permiten un porcentaje mínimo de personas se vayan allí, pero el resto lo quieren en la ciudad y te quieren trabajando para ganarte la vida que te mereces por derecho, porque eres vida. Entonces, no es la tendencia. Ahora bien, ¿podemos crear nosotros una nueva tendencia? ¿Podemos unirnos todos? Para poder unirnos todos o muchos y crear una nueva tendencia, como una nueva corriente de pensamiento que nos permita hacer algo nuevo dentro de lo que es inercia y tendencia social, eso requiere organización, ser muchos, cuidar los unos de los otros y facilitarnos este cambio o este tránsito. Y lo estamos haciendo. Se llama, entre tanto, seguro que hay más, redes concienciales. Por ejemplo, la red de conciencia Nueva Humanidad lo que está haciendo entre muchos movimientos, entre muchos proyectos, emprendimientos conscientes, movimientos existenciales y concienciales y sociales que está creando en el mundo entero, es que estamos creando una sociedad propia. Es decir, estamos apostando parte de nuestros recursos económicos para comprar territorios en todo el mundo. Territorios que la sociedad ya ha abandonado. Aldeas abandonadas, pueblos abandonados. ¿Qué estamos haciendo? Reconvirtiendo esos lugares. Primero, devolviéndole a la naturaleza lo que es suyo. Segundo, viviendo con la naturaleza en simbiosis, convirtiendo esos lugares en nuevos parajes naturales donde la humanidad puede ser social y naturaleza a la vez. Y eso lo estamos haciendo organizándonos entre nosotros, con autofinanciación, en el mundo entero, llevando a cabo todos los emprendimientos sociales, concienciales, que nos sale del corazón con el intento de crear esa sociedad de forma paralela a la inercia, tendencia de un paradigma artificial y crear un paradigma que nos permita un tránsito de social a naturaleza para volver a ser humano natural, que es lo que nos corresponde por derecho, por ser vida misma. Entonces, existe eso sí. Solo la red de conciencia Nueva Humanidad en la que yo estoy, ya somos 22.000 personas, pero hay muchísimas más redes que coexisten, que estamos unidas y que creamos proyectos juntos, pero nosotros no salimos ni en internet ni en las No noticias. son ¿Por qué? tendencia, claro. Porque no somos su tendencia. Como el humano social
no sabe nada de que existe un humano natural, como el humano social no tiene ni idea de que existen las redes concienciales. Y yo que soy una de ellas, uno de los que participa de ello desde hace 13 años, especialmente los últimos 3 años, que se llama ya Red de Conciencia y Nueva Humanidad, Ujú. yo me dedico a ella, me dedico en cuerpo y alma para dar este mensaje continuamente. Ser humano, despierta ya, que eres extraordinario y estás a un 5% de tu potencial, y la sociedad la estamos creando entre todos. Y estamos creando algo nefasto, cuyo objetivo no es la vida, sino el progreso tecnológico que tiene que ver mucho con la guerra y la enfermedad, no con la vida misma. Estamos destruyendo el medio ambiente del que tú y yo necesitamos para existir, solo para que el progreso se lo lleven las empresas, fábrica, industria, comercio y sanidad. Hemos perdido los principios y valores básicos de la existencia y de la vida misma, y que es el momento de volver a alinearnos con ella. Y tenemos que tejer las redes de conciencia que están diseñando y creando y co-creando hoy, ahora, el futuro potencial de toda la humanidad. Mientras que unos yacen dormidos en el sofá con ese 5%, Claro. el resto estamos haciendo lo mejor que podemos con ese 5% para crear una realidad alternativa a la inercia tendencia, creando una nueva tendencia: ser humano naturaleza, ser vida misma otra vez. Qué hermoso, Lenia. De dónde nos viene esta limitación al 5%? Aparte de, ¿es biológico también? No, no es biológico, son, y esto lo sé por psicología cognitiva conductual, y la tesis la presenté en neuropsicología porque encontré el eslabón perdido de la humanidad. El eslabón perdido es que el humano social ya no es Homo sapiens sapiens, ¿vale? Es Ujú. un Homo manipulado, totalmente domesticado. Ya no somos Homo sapiens sapiens en el momento que una especie natural se domestica. Entonces estamos en un escalón por debajo de lo que nos toca. ¿Qué ha sometido a una especie completa? Todos nuestros encuentros han hablado continuamente de eso, las Uf, ideologías. Esto significa que el ser humano ha sido domesticado por modelos y patrones cognitivos conductuales, que son modelos y patrones cognitivos de pensamiento conductual, de acción, de forma de comportarme. Nos han sometido por modelos y patrones para domesticar. Domesticar es la palabra clave que a nadie se le va a olvidar. El 5% de tu potencial depende de la domesticación a la que has sido sometido desde tu nacimiento. Pero para poder llegar a un 5%, reconociendo la ciencia que existe un 100%, no acaban de domesticar a esta generación, ¿verdad? Hace un milenio que nos están domesticando con patrones y modelos cognitivos conductuales. Han reescrito nuestra historia a cada generación para que creamos que nuestro pasado no nos pertenece y que solo tenemos 1000 años, apenas 2000 desde Cristo, que realmente somos una media especie inteligente. Y no ujú. es cierto. Nos han sometido en el último milenio para convertirnos en algo que se llama SIM, es decir, soy una ID con un número que cotizo y muevo información por el mundo y que me dedico a la profesión que me dejan ser, y yo a eso le llamo propósito. Eso no es Exacto. un propósito, eso es un oficio. Y Ujú. estás al 5% de tu evolución. ¿Y sabes qué? Después de trabajar y dedicar toda tu vida a la familia y a crear lo que te han dicho que es importante, no te va a quedar tiempo para ti. Y el máximo de tiempo para ti que vas a tener es para un hobby. Y un hobby no es tener tiempo para ti. Claro, Eso es otra domesticación para que tú creas que de alguna forma eres libre. Te han llamado libertad a la libertad financiera y le exacto. llaman felicidad a tomarse una Coca-Cola. Así que estamos domesticados hasta el punto del letargo evolutivo. 5% es despreciable y debería de darnos vergüenza que estemos permitiendo que los estamentos nos hagan esto a través de la domesticación. Así que uno necesita, y aquí termino, más allá incluso de técnicas milenarias y ancestrales que desde luego nos hacen falta para despertar, porque la sabiduría ancestral no la tenemos aquí, sino aquí, y no se
hemos olvidado de cómo conectar con nuestra inteligencia biológica porque estamos adormecidos por el ego y la identidad. Y el ser que podría despertar está dormido, mientras que el vehículo de tu vida, de tu experiencia, tu vehículo biológico conciencial, anda solo en piloto automático por patrones y modelos que ha creado la sociedad. No eres libre. Y ser libre empieza dentro, para crear una vida propia en la vida misma afuera. Y requiere de un acto muy grande. Primero, autogobernarse a sí mismo. Segundo, formar parte del cambio afuera. Crear y formar parte de las redes que estamos creando de seres humanos que nos hemos propuesto cambiar la realidad colectiva. Porque es lo único que realmente requiere el ser humano en este momento, que todos seamos uno. Exacto. Arenia, esto nos lleva a una, bueno, a mí, me lleva a una palabra. Es que seguro pasaste por ahí. Es inevitable revolucionarse con la información cuando despiertas, porque dices, o sea, ok, están sometiéndonos con información y programación, y como tú sueles decir, nos sodomizan. Eso es algo que cuando uno comienza a despertar, no va a permitir. Entonces, sí te lleva. Yo pasé por un proceso de ira total hacia todo lo que me ofrece esta sociedad. Y de ahí fui calmándome, pero jamás bajando la intensidad de mi pasión por cambiar esta vida a algo mejor. Pero a veces muchos nos quedamos en la ira y en la pelea, y de ahí viene esto de la luz y la oscuridad que están eternamente en una eterna lucha. ¿Qué opinas de eso? Creo que te voy a querer mucho con lo que voy a decir, porque iba a hablar para todos y entonces se me había ocurrido algo un poco más. Yo entiendo la ira, pero ¿sabes qué? Las emociones son un potencial evolutivo si lo queremos utilizar así, como el miedo. Ahora voy a la ira. El miedo, en lugar de paralizarnos y dejarnos que nos someta a cualquier ideología, lo cierto es que el miedo es algo que puede utilizar nuestra inteligencia biológica para estar absolutamente el presente, con atención plena para lo que vaya a pasar. Sin embargo, nos han domesticado para utilizar mal la emoción. La ira nos hace estar solo en el enfado, en el rum interno. ¿Por qué no utilizar la ira como una motivación? Para eso es la emoción. Emoción es energía en movimiento y nos lleva a la motivación. Pues si estás enfadado, haz algo para cambiar la realidad que no te gusta. Porque quedarse enfadado en el sofá es parálisis por el análisis y al final no te lleva a una acción consciente que te permita cambiar la realidad que detestas y por la que estás enfadado. Entonces la ira podría hacernos reconocer que basta ya y utilizarla para motivarnos, es decir, para poner la energía en movimiento y activar el potencial humano que somos para cambiar entre todos y cada uno la realidad dentro y fuera. Hermoso, hermoso, así mismo. Así mismo lo siento ahora. Ya le bajé 2 puntitos de esa ira, claro. Pasé por eso que del intenso análisis y exceso de información que te lleva a también a estar quieto. No te sirve tener tanta información si es que no la has puesto en acción, si es que no la has Sí, no sirve para nada. Si la información no te lleva a algo, solamente es acumulación. Exactamente, exactamente. Mira, te tengo una última pregunta. Nos hablaste de la técnica de respiración y te cuento que cuando yo empecé este camino, que fue a los 15 años, fue por una hiperventilación que hice yo en el deporte. Y me resuena mucho. Siempre la respiración te va a llevar a estados alterados de conciencia. ¿Qué más, qué otras técnicas pudiste ir aprendiendo o nos puedes informar sin desarrollarlas, sino tal vez enumerándolas para una próxima vez, tal vez hacer referencia a alguna de ellas específicamente? Pues las técnicas que yo utilizo principalmente, y algunas son, yo uso el breathwork, yo uso el yoga, que me permite consagrar mi cuerpo como tecnología biológica de alto nivel, uso el mindfulness, que me permite
realmente estar en el aquí, en el ahora y utilizar el silencio de mi mente para realmente mi propia evolución. Utilizo la meditación. La verdad es que conozco como 20 tipos de meditación y cada una de ellas me lleva a diferentes aspectos de mi propio desarrollo evolutivo. Y básicamente lo que más trabajo en el día a día es el yo soy. El me abarcar yo soy yo, mente misma. Y eso me permite ser un fractal o desarrollarme evolutivamente para ser un fractal eficiente de la propia mente planetaria. Entonces, a través de eso, ciertas técnicas milenarias ancestrales, como técnicas de nueva era, Akash, Ágora y Aural, me permiten tener la información veraz del pasado presente, del futuro al presente y del presente potencial, lo cual lo utilizo para desarrollar mis emprendimientos conscientes, para saber exactamente cómo impacta cada cosa que hago, cómo me permite desarrollar mi propio eh, propósito existencial autoescogido. Vivo una vida autoescogida, autocreada y autodesarrollo, que es lo que te permite el yo soy. Perfecto, perfecto. Creo que vale la pena dejarlo hasta ahí. Si no, si no estoy con un poco, la energía un poco baja, pero siempre feliz de escucharte, Arenia. Y es impresionante toda la información que nos das. Y me viene mucho preguntarte algunas cosas, pero más bien, como siempre, te estaré citando a algún otro encuentro en donde podamos desarrollar Sí, más temáticas, especialmente las que te van llegando en todo este trayecto que tú vas haciendo, en el que estás acumulando nueva información sobre lo que está pasando. estamos pensando, ¿no?, en volvernos a ver el domingo 17 de diciembre para Sí, el que se quiera sumar. Pero también invitaros a, si queréis venir a un webinar que hago gratuito cada 2 semanas, que espero que esta vez puedas venir, Santi, que la última vez no te vi. Es el jueves 23 de noviembre y el excelente. siguiente es el jueves 7 de diciembre. Y ya terminamos el año. Son 2 webinars gratuitos que se llaman Estudios Universales, donde damos muchas herramientas y técnicas para el yo soy, para autocrearnos, para la libertad de ser. Y que bueno, que os invito, que podéis entrar a través de la web, el www.areniaquetzal.com, y ahí podéis entrar en encuentros online y es totalmente gratuito, es cada 2 semanas y es a las 8 de la tarde hora española. Así que bien, ahí es donde doy, comparto todo lo que sé, lo que soy y desde luego en el canal que estoy, canal YouTube, que estoy subiendo cada vez que puedo todo lo que está ocurriendo en la actualidad que te permita a ti desplegar el potencial humano que eres. Qué hermoso, que todo eso te vuelve en abundancia, Arenia. Muchas gracias. Yo estuve en Gracias. tus dos charlas, en dos, y es muy lindo todo lo que tú das. Son técnicas muy bonitas, así que les Muchas invito también gracias. a las personas a conectarse. Nos estamos viendo la próxima. Teníamos el 17 de diciembre también, ¿no es cierto? Me dijiste. Ajá. Ya lo voy a ver. Listo. Mando un beso. Mua. Adiós y gracias Un beso siempre muy por grande. Hasta conectarse. luego. Gracias a Cuídense todos. mucho. Adiós. Chao.